Bueno, muy buenas, bienvenidos al podcast de Thinking Academy. Estoy con Néstor, Finanzas con Néstor Navalón, bienvenido al podcast de Thinking Academy. Estoy muy contento de tenerlo aquí porque bueno, es una persona a la que yo admiro mucho, tanto por su trayectoria académica como laboral y por todo lo que ha conseguido y quería traerlo al podcast para que nos cuente un poco sobre su visión, sobre la educación, su punto de vista, que seguro que va a aportar muchísimo al canal. Bueno, si no me conoces, soy Víctor Valerón. Tengo Thinking Academy, la escuela online para ingenieros, por donde ayudo a estudiantes de ingeniería de España, de Latinoamérica, próximamente en Estados Unidos, pues a que desarrollen skills más allá de lo académico, además de trabajar sus asignaturas y obtener los resultados que desean. Néstor, bienvenido al podcast de Thinking Academy. Preséntate un poquito, ¿quién es Néstor Navalón? Pues gracias, Víctor. Me voy a presentar por primera vez en este podcast. No es que hayamos grabado antes un trozo entero y se nos haya borrado ni nada por el estilo. Yo soy Néstor. Tuve la suerte, voy a decir, de conocer a Víctor hace, ¿qué hará? Un año y medio, un par de años, quizá. Y sigo siendo más o menos la misma persona que cuando me conociste. Ahora es verdad que he sido padre. Estudié ingeniería en su día. Luego cambié de ruta profesional y ahora soy autónomo, soy consultor financiero y trabajo con mi propio negocio desde hace ya 6 años, que es más o menos cuando acabé el máster habilitante de ingeniería aeronáutica. De hecho, tuve un año ahí de impasse y luego ya empecé con este negocio. Y nada, y un poco a nivel de mi trayectoria, como te contaba antes, yo no siempre fui muy buen estudiante. Sí que es verdad que desde pequeño había una asignatura en particular que se me dio bien, que es las matemáticas, pero que no es por una cuestión de habilidad natural ni nada por el estilo. Quizá haya algo de eso, pero sobre todo es porque mi madre me apuntó a Común cuando yo tenía eso, P4, P5, desde muy pequeñito. Y estuve en Común hasta ya empezar a dar a eso. Y ahí sí que siempre fue algo que me ayudó muchísimo a nivel de agilidad mental. En las matemáticas, al principio esa agilidad no se traducía necesariamente en agilidad mental en otras asignaturas, pero bueno, luego con el tiempo yo creo que sí, que poco a poco fui cogiendo pues método de estudio y capacidad de más, ¿no? Entonces, a nivel así académico, recuerdo que en cuarto de primaria, ya te digo, hasta ese momento no era un estudiante particularmente bueno, tampoco particularmente malo, digamos del montón. En cuarto de primaria suspendí mi primer examen de sociales y bueno, pues ahí un poco medio por, yo qué sé, arrepentimiento, vergüenza, saber que no había dado todo de mí, ¿no? Que era un examen que suspendía puramente por no haberlo preparado. Pues no sé si es que me hirió el orgullo o qué pasó, pero a partir de ese momento pues me tomé mucho más en serio el tema de estudiar. Estudié mucho, recuerdo estudiar muchísimo en primaria, curiosamente. Y luego poco a poco sí que observé que, no sé si es porque ya fui desarrollando hábitos, método o lo que sea, la verdad es que me fue relativamente fácil sacar muy buenas notas a lo largo de toda la trayectoria hasta el bachillerato. Ahí escogí ingeniería porque desde pequeñito yo había dicho que quería ser inventor. Bueno, luego ya no lo decía, pero me enseñaron más o menos que para trabajar con cachivaches hay que ser ingeniero, no inventor, vale, perfecto, pues. Y escogí aeronáutica porque me daba la nota, así de simple. Puestos a escoger una, pues la que tenía la nota más alta. Como paradójicamente muchos amigos de la carrera, que escogieron por exactamente las mismas razones la carrera de ingeniería, ¿no? Lo cual no sé si es una muy buena señal, pero bueno. La cuestión es que ahí arranqué la carrera de ingeniería y nada, pues la carrera la verdad es que tampoco tuve grandes dificultades, sí que hubo algún momento duro, pero bueno, pude sacarlo toda la primera, excepto el trabajo de fin de máster, que lo repetí por temas de no haber escogido bien la temática, yo creo, y no estar interesado. Y cuando acabé la carrera, pues desafortunadamente me di cuenta, muy prontito después de acabar, cuando empecé a trabajar ya en la primera empresa, que no me interesaba en absoluto ser ingeniero, así que tocó, después de todo ese periplo y todo ese aprendizaje, pues tocó cambiar. No me arrepiento, porque realmente, digamos, el machaque mental que te provoca una ingeniería creo que es constructivo para otras áreas de la vida también, te cambia la forma de pensar para siempre. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy, de lo que aprendí en todo este proceso educativo, siempre hay cosas que se traducen, pero de aplicación directa no aplico absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, pero feliz, también no pasa nada. Pues Néstor y yo es que tenemos un camino muy similar y eso es algo que me ha unido mucho a él y me ha hecho mirarlo como una figura a la que le tengo mucho respeto y mucha admiración, como decía.
Yo tuve experiencias similares, también suspendí un examen ahí que me hizo cambiar un poco el rumbo. Le comentaba por primera vez en este podcast que me hizo cambiar un poco la impresión que tenía sobre la educación y demás. En mi caso fue en lengua castellana y saqué un 3,8 en ese examen, primero de la ESO. Y fue un punto de inflexión clarísimo. Luego en la carrera saqué un 2,3 en un examen de química y luego saqué un 10 en el siguiente examen. Esta anécdota me encanta porque quiere decir que yo en química no tenía ninguna base, se notó, y luego por proponérmelo y por obcecarme con ello, pues lo acabé sacando, ¿no? La verdad es que hay muchos temas muy interesantes aquí, pero sin duda uno de ellos, que yo creo que es bastante interesante en nuestro caso, es cómo está el tema de la orientación académica. Si hay buena orientación académica hoy en día, o es deficiente, o nula, y cómo se puede llevar una buena orientación académica de forma efectiva a las aulas, ya no solamente en la universidad, para hacer ingeniería, sino también desde secundaria, bachillerato, últimos 2 cursos en España, para los que está viendo de Latinoamérica. Importante esto. Así que, Néstor, cuéntame qué opinas de la orientación académica. Pues bueno, no te puedo contar mucho más allá de mi experiencia propia, porque, pues como sabes, no me dedico a este sector. Y en realidad, basándome en mi experiencia propia, tampoco te puedo contar mucho porque no viví mucha orientación académica, ¿no? No sé si fue por fallo mío, porque sí que recuerdo alguna iniciativa por parte de la universidad. Por ejemplo, montaban una feria donde venían varias empresas, ¿no? Montar su stand para, bueno, pues ver ahí si querías hacer algo. Sí, la Fira Enseñament. No, pero la Fira Enseñament es algo que se hace aquí más a nivel a nivel de toda Barcelona, toda Cataluña, si quieres venir. Y me refiero a ferias locales en la universidad. Había un día, no me acuerdo cómo le llamaban, que venían empresas del sector a poner su stand y pues enseñar a los alumnos qué es lo que hacían o al menos tratar de agendar entrevistas para prácticas. Entiendo que es lo que se venía a hacer, ¿no? Es cierto que había alguna iniciativa, ¿no? De todas formas, lo que no me dio la sensación en absoluto es que el propósito de la universidad fuese orientar a sus alumnos hacia el mercado laboral. Me dio la sensación que el propósito de la universidad era completar el grado, con las notas adecuadas y habiendo cumplido el currículum. Y eso se junta con que yo creo que, al menos a mí me pasó, yo creo que muchos alumnos también pasan por esto, que tú cuando llegas a la universidad no estás acostumbrado. Quizás no es culpa de la universidad, eso quizás es culpa del sistema educativo en general o de la cultura que tenemos aquí. Tú no estás acostumbrado a ser una persona proactiva en la búsqueda de oportunidades. Estás acostumbrado a que siempre te marcan el siguiente paso. Pues tienes que entregar estos deberes tal día. Tienes que prepararte este examen para tal día. Tienes que, bueno, pues siempre con una fecha límite o unas tareas específicas, ¿no? Y la realidad es que el mundo laboral no es en absoluto así, al menos la búsqueda de trabajo no es en absoluto así. La búsqueda de oportunidades, el crecimiento profesional, pasa por ser proactivo. Es decir, siendo solo buen trabajador, primero no vas a encontrar el sitio donde puedas brillar, segundo no vas a progresar en ese sitio solo por ser buen trabajador, a no ser que tengas la gran suerte de haber caído en un sitio, en una empresa donde tienes a un equipo directivo que son unos ases viendo talento y promocionándolo y además no se preocupan de que les superes y tal. El mundo laboral te requiere que tú sepas buscarte tu sitio y tu espacio. Y claro, un estudiante de ingeniería, que normalmente tienden a ser buenos estudiantes, no necesariamente es una persona con esas habilidades de proactividad como para buscarse solo la vida, ¿no? Y eso se le junta a la pasividad, yo creo, no necesariamente falta de orientación profesional o falta de actividades de conexión con la empresa, pero sí falta de promoción, por lo menos. O sea, yo lo que seguro que no vi es que me insistiesen en buscar prácticas, estas cosas. En ingeniería, la carrera, la verdad es que, al menos en mi época, no necesitaba prácticas, no eran obligatorias. Por tanto, yo lo que hice es no hacerlas porque tenía otros intereses. Y eso para mmí fue un gran error. O sea, ojalá alguien en su época me hubiese dicho: Néstor, tan pronto como puedas. Bueno, mentira, mi madre me lo dijo, pero bueno, las madres ya sabes que dicen muchas cosas, ¿no? Pero alguien desde la universidad, desde el entorno de la universidad, que son en los que confías tu progresión académica, me hubiese sugerido: Néstor, cuanto antes puedas, ponte a buscar prácticas, explora esto, explora lo otro, ve cómo es la experiencia real de ser ingeniero. Porque en mi caso concreto, yo sospecho que si hubiese sido así, probablemente yo no hubiese acabado la carrera de ingeniería, o tal vez lo hubiese enfocado de otra forma, sabiendo a dónde quería, y yo hoy en día sería ingeniero, por ejemplo, no lo sé, no hay forma de saberlo. Pero sí que sin duda hay una parte para mí la formación de cualquier alumno que tiene que ser estar lo más pegado posible a la empresa,
participar lo más posible, la empresa o el mundo laboral, como si a ti lo que te interesa es un departamento de investigación de una universidad. Bueno, pues estate en el departamento de investigación. Estate lo más pegado posible a tu salida laboral, primero para entender si lo que estás estudiando tiene sentido que lo estudies, porque si no te va a gustar, si no vas a disfrutar del camino, pues hay muchas otras formas de ganarse la vida, ¿no? Así que eso por un lado, y luego por otro, cómo desarrollar ya, pues eso, esa visión un poco más empresarial, esa proactividad, toda esta parte. En mi caso fue inexistente, sospecho que hoy sigue siendo más o menos como lo estoy describiendo yo y que habrá gente que se está sintiendo identificada, así que no sé, eso es lo que yo vi al menos. Por cierto, la mamá sí me está viendo. Sí, o sea, yo veo también el tema de la proactividad me parece crucial y esas habilidades también las trabajamos en Thinking Academy. Ahora haré un poco de spoiler de la metodología. Creo que aparte de que nos enseña de las aulas a ser proactivos a lo largo de las asignaturas de secundaria, bachillerato y demás, se sigue en ese bucle mental de tengo deberes, asignaturas, sigo ciertas órdenes en cierta forma, ¿no? Y entonces no se desarrolla una línea de pensamiento independiente que luego acaba por llegar en tu veintena sin saber bien lo que quieres hacer. Y eso es muy heavy, muy heavy vivir porque yo lo he experimentado. Y no tengo miedo en decirlo, o sea, es la realidad, porque mi orientación académica, o al menos ese nexo con la industria, no existía en la universidad, ¿no? O de forma muy testimonial, pienso yo, o de forma muy, muy, muy somera, sin grandes pues ferias o ingenieros que viniesen especialmente a las sesiones con asiduidad, quiero decir, con frecuencia, ¿no? O no había un canal claro de conexión entre lo académico y lo laboral, ¿no? Ni mucho menos aplicabilidad, eso ya, vamos, por descontado. Sí, me cuesta, tengo como el codo de conserje. Sí. Entonces, el tema de la proactividad. También veo que el estudiante de ingeniería entra a la carrera con el ego un poco inflado. Y solemos entrar con el ego un poco inflado y pensamos que nos va a ir muy bien, nos va mal luego, pero tenemos siempre la sensación de que nos van a tocar a nuestra puerta a darnos el empleo de nuestros sueños, a trabajar en tal momento, en tal situación. ¿Tú dirías que durante tu ingeniería hubo cierta parte de ego o lo conseguiste aplacar y te centraste en otras cosas? Yo creo que cuando tienes esa edad, ¿no?, con la que entras a ingeniería de 18 años, 17 en mi caso, porque yo soy de diciembre, no es que sea un prodigio, es que soy de diciembre, ¿vale? Y claro, en el caso de ingeniería aeronáutica específicamente, imagino que en otras ingenierías también pasa, ¿no?, pero que además es con una nota de corte alta. Estás acostumbrado a ser de los que destacan en clase, al menos a nivel académico. Igual en otras cosas te aseguro que no destacaba, ¿no? Pero sí, yo en mi caso tuve... Bueno, en esa época no me daba cuenta, pero luego más adelante me he dado cuenta de grave problema de ego que tienes en ese momento. O sea, ego en el sentido, y eso creo que es algo común entre la gente de 18, 20, 25 años, tú empiezas a desarrollar una cierta visión del mundo, ya no de tu ámbito académico, sino del mundo, de lo que pasa a tu alrededor, de cómo funciona, ¿no? Ves cosas que antes igual no le prestabas atención, sobre muchísimas cosas, ¿no? Sobre la relación con tus amigos, con novias o novios o lo que cada uno tenga, sobre temas políticos, sobre un montón de cosas se te abre. Y quizá estamos acostumbrados a que las respuestas son fáciles de encontrar en el cole, para que nos entendamos. Quiero sacar un 10 en un examen, pues tengo que estudiarme este tema. Si me lo estudio bien ya sabes. Muy lineal, sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida real, cuando te sales de lo académico, o al menos el modo en el que está planteado lo académico, no hay nada tan sencillo. Pensarte que tú tienes la respuesta a un tema específico, y más el tú de 18 años, es simplemente una idiotez. Pero eres incapaz de verlo en ese momento, porque no sabes lo suficiente como para ver que no, como dice aquel, que es como saber que no sabes nada, ¿no? Y requiere muchísima madurez y
muchísimas hostias, darte cuenta de que, oye, tío, que no tienes que saberlo todo, no lo vas a saber todo jamás y no pasa nada. Si eso es la gracia de las sociedades humanas, que nos complementamos los unos a otros y lo que tú no ves, otra persona lo ve y así se equilibra, ¿no? Pero sí, sin duda, en ingeniería, sobre todo yo creo que eso se traduce, al menos a mí me venía ese pensamiento, no sé si algún otro que lo esté viendo también le puede venir, el punto de decir, yo ya me he ganado que me paguen un sueldazo. Por el hecho de haber acabado estas asignaturas, muy poca gente lo ha hecho, y por tanto, yo ya me he ganado el sueldo, y no. Igual tú te has ganado la oportunidad de que te escuchen en una empresa, de que con un buen currículum te vayan a valorar, pero no te has ganado absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, el hecho de estudiar no te hace ganarte absolutamente nada. Es una parte, yo creo, fundamental para determinados oficios, sin la cual, evidentemente, ni siquiera te vas a sentar a la entrevista o a donde sea, eso está claro, pero todavía no te has ganado nada. Hay muchísimas cosas y hay muchísimas habilidades mucho más allá de saber hacer, yo qué sé, una integral complicadísima que ya no me acuerdo ni cómo se llaman, exacto, una integral triple o lo que sea, o un triple tirolezón, me da igual. Hay cosas muchísimo más complicadas de aprender en realidad que esas cosas, como son habilidades sociales, como saber visión empresarial, como son saber... Liderazgo, perfecto. Liderazgo empezando por uno mismo, por ejemplo, ¿no? Como saber cómo interaccionar en una organización con tus otros compañeros de trabajo, trabajar en equipo, qué típico, ¿no? De la universidad, el trabajo en equipo. Soft skill, ¿no? El trabajo en equipo. Yo el de la universidad salí sin tener ni puta idea de lo que significa trabajo en equipo. De hecho, ahora estoy empezando a entender más o menos cómo es realmente trabajar en equipo. Y me hace gracia porque yo que veo muchos currículums por mi profesión, es una de las cosas que siempre los chavales majones ponen. Habilidades, trabajo en equipo. Y pienso, los huevos. No sabes trabajo en equipo porque es imposible que lo sepas, a no ser que, yo que sé, igual hay uno que sí, pero es muy difícil que lo sepan. Entonces sí, yo diría que el ego es inevitable, que el ego es algo que te obstaculiza el aprendizaje, ya no de las asignaturas. Quizá te ayuda para el aprendizaje de las asignaturas a veces, lo saco por mis huevos, pero luego te resta mucho en otras facetas y eso es difícil. No sé si en Thinking Academy lo ha resuelto cómo afrontar esto, pues te hago un monumento y cuando mi hijo tenga la edad ya le apuntaremos a que le pegues un repaso. Brillante intervención. Bueno, en Thinking Academy la idea es construir al ingeniero con todas esas habilidades. Yo pienso que es la idea fundamental, porque también venimos un poco de... Ahora te quiero preguntar cómo lo ves tú exactamente, el mundo del refuerzo académico. Porque siempre ha habido pues, el típico refuerzo académico tradicional, voy a una academia presencial, me da clase yo solo con alguien más o con un grupo, y luego me voy, a ver si te veo ya en 3 días... Como todo muy sin pegamento, ¿no? No hay un pegamento ahí fuerte, sólido, que asiente unas bases de aprendizaje, como para apagar un fuego, más bien, o un problema que tiene ese momento puntual, ¿no? Quizá antes de un examen, una semana antes de un examen, ¿no? Y entonces, realmente, no hay que utilizar un parche, sino lo que hay que hacer es iniciar yo lo llamaría metamorfosis, como transformación, ¿no? Yo la palabra clave es transformación. En Thinking Academy nos vamos a por esas soft skills que has mencionado antes, ¿no? No tenemos todavía una mentoría de trabajo en equipo, me gustaría incorporarla, estaría súper bien. Igual le pido a Néstor que la lidere. Pero sí que tenemos temas de programación, sobre todo pseudocódigo para construir la mentalidad de programación, que son muy interesantes. De hecho, hoy es la primera sesión de pseudocódigo en Thinking Academy, hoy jueves, a las 5:30 de la tarde, hora España. También tenemos inglés para el mundo profesional, el inglés está presente en toda la tecnología, esto es muy importante. Tenemos sesiones de mentalidad en ingeniería, que las imparto yo, y sesiones de psicología para cultivo de atención y concentración de los alumnos, evitar distracciones, que las distracciones también son, ya sabemos lo perjudiciales que pueden ser. Y luego también esa capa de contacto con el mundo laboral, ese canal que estamos definiendo, pues para que vengan no solo ingenieros, sino también gente, headhunters o gente de recursos humanos, pues para que... esa facilidad para conectar con la empresa, ¿no? Es definir ese puente, que no sea como una tirolina, venga, me tiro y ya está, a ver hasta dónde llego. Entonces, creo que el concepto de... Yo no sé cómo lo verás tú, pero creo que el concepto de... Quiero pensar que el concepto de refuerzo académico tradicional debe morir, o que queda poco. Entonces, yo no sé cómo ves tú el refuerzo académico tradicional y si Thinking Academy, por ejemplo, como solución a ello, puede estar bien.
Ahora como diga que no me echas, ¿no? Encerrón. A ver, tampoco sé exactamente a qué te refieres con refuerzo académico. Entiendo que hablas de profes particulares, ¿no? Academia tradicional de toda la vida. Vale. A ver, yo creo que eso tiene su lugar. O sea, yo he sido profe particular muchos años y me he ganado la vida con ello. Bueno, no ganarme la vida a nivel espectacular, pero he ganado dinero con ello. Y creo que mis alumnos han quedado contentos. Lo que pasa ahí también es que te pasa algo parecido a lo que creo que pasa en las academias, incluso en las escuelas y universidades, que es que el propósito del refuerzo académico es puramente académico, es decir, es que tú cuando llegue al siguiente examen, apruebes el examen. O sea que es mucha mejor nota que antes. Yo cómo medía, no yo, la persona que me contrataba para dar clases particulares a sus hijos, ¿cómo medía si yo lo estaba haciendo bien o no? Si la persona aprobaba el examen y sacaba muy buena nota, lo estaba haciendo bien. Si suspendía, por mucho que estuviese entendiendo mucho mejor los conceptos, estuviese desarrollando tal, como suspenda 2 o 3 veces seguidas, igual ya no te llamo de nuevo, ¿no? Igual con las academias, o sea, ¿qué se mira de una academia? ¿De qué vacila una academia? De que los alumnos saquen buenas notas. ¿De qué vacilan los colegios, ¿no? los de bachillerato, últimos años del colegio para los sudamericanos, ¿no? Internacionales en general? ¿De qué vacilan? De las notas en selectividad, por ejemplo, ¿no? Estos alumnos tienen las mejores notas. ¿Qué pasa? ¿Que el éxito académico es realmente eso? ¿Es sacar buenas notas? Yo creo que no. El éxito académico es que tú tengas las herramientas necesarias para luego desarrollarte en el mercado profesional y en la vida en general. O sea, para que sepas cómo laboralmente aportar un valor y también lo que tienes que obtener a cambio, ¿no? Que en primer lugar yo creo que tiene que ser satisfacción, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos, cuántas personas vemos a nuestro alrededor para las cuales ir a su trabajo es un auténtico suplicio? Yo he sido una de ellas. Tú has sido una de ellas, yo durante 12 días también. Pero eso fue una cosa que yo tuve muy clara por aprendizaje mío, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que traga y traga durante 30, 40 años? Entonces eso para mí eso es un fracaso, por mucho que esa gente... Mucho interés compuesto de traumas ahí. Sí. Por mucho que esa gente pasase por el sistema educativo y sacase buenas notas, gracias a refuerzo escolar o lo que sea, no es un éxito del sistema educativo que esa persona sea infeliz, ¿no? Si el éxito del sistema educativo significa la infelicidad de muchas personas, pues entonces vaya mierda de sistema educativo tenemos. Entonces, creo que es importante que cosas como, o sea, que en el enfoque de Thinking Academy no se tenga en cuenta solo pues eso, pues el éxito académico de los alumnos, que sin duda es importante también y señaliza que hay cosas que se están haciendo bien, ¿no? Pero va mucho más allá de eso y lo jodido de esto, y esto es algo, mira, yo no sé si te lo he contado, Víctor, alguna vez. Yo el año que estuve de interludio entre que acabé el máster y empecé a trabajar como consultor financiero, fue un año en el que yo buscaba emprender mi propio negocio desde cero. Y para mí la gran preocupación era precisamente el sector educativo. Porque lo que yo veía es que había muchas cosas, muchos aprendizajes relativamente sencillos de hacer, empezando por ejemplo, las finanzas personales, cómo administrar tu dinero, que tenían un profundo impacto en la vida de las personas que no se tocan en el sistema educativo. Y yo pensé, tío, si yo he aprendido en muy poco tiempo, en 1 o 2 meses, todas estas cosas, y me han cambiado tanto la forma de ver el mundo y lo que yo quiero y lo que aspiro, ¿cómo puede ser que un alumno, entre comillas, brillante, un éxito del sistema educativo como yo, ¿no? Que en principio era una persona que estudió ingeniería muy difícil, que sacó buenas notas, matrícula de honor, no sé qué, no sé cuántos, no lo sepa, ¿no? Y yo, si no hubiese tenido la suerte de hacer ese cambio, nunca hubiese podido experimentar pues luego la felicidad y realmente la satisfacción que yo tengo cada día en mi trabajo, ¿no? Claro, en ese año de emprendimiento en el sector educativo, yo buscando trasladar esas ideas de alguna forma a las aulas, lo que me di cuenta, y esto estamos hablando de 2019, ¿vale? 2019 aquí en Barcelona era insoportable el ecosistema startup, ¿vale? Los startuperos. O sea, me caen fatal, lo siento, hay muchos startuperos de mucho talento, pero el ecosistema startupero de aquella época era lo más pretencioso, era lo más... Ya no tanto, yo creo que ha mejorado porque como se ha hecho mucho más pequeño, ya no hay tanto vendehumos, ¿no? Pero en esa época era de verdad insoportable. Yo no me daba cuenta, me di cuenta luego, ¿no? Pero yo pensaba, esta gente es un poco rara. Bueno, la parte de la startup educativa, había gente muy talentosa también, evidentemente, y profesionales. O sea, no hablo en general mal de todo el mundo, pero sí que es verdad que el entorno era un poco, bueno...
En todo caso, recuerdo que haber ido a varias ferias, haber interactuado con varias empresas del sector, y mi pregunta siempre para ellos era, pero un momento, ¿cómo vamos a medir nosotros que estas propuestas educativas que estáis haciendo afecten positivamente a los alumnos? Y nadie tenía respuesta para eso. Nadie tenía respuesta para eso. Y es un gran reto para Thinking Academy, yo creo también. ¿Cómo vas a medir, cómo vas a comprobar si las sugerencias a nivel educativo realmente se traducen en resultados positivos? Esto se añade a la dificultad de que en esa época de lo que hablaban las empresas de startup educativa era de poner robots en las clases, básicamente. Pantalla, robots, ahora está haciendo lo contrario, precisamente, se está vaciando. Percibirán mucho como el material, Sí, pero poco... Claro, poco contenido y mucha parafernalia, ¿no? Que yo pensaba, ¿para qué le sirve al tío? Si no vas a ver luego tampoco razonar, por mucho que lo haga con una pantallita, ¿no? Pero más allá de eso, incluso cuando había alguna propuesta educativa chula de contenido, que también las había algunas, trabajar por proyectos estaba de moda en esa época, yo pensaba, pero un momento, ¿cómo mides? ¿Cómo se mide el resultado de que tu propuesta educativa, el impacto de que tu propuesta educativa está teniendo en el futuro de estas personas? Y la verdad es que es realmente complicado de resolver ese misterio. Nadie me lo supo resolver en su época. Entiendo que tú tampoco lo tienes del todo claro ahora, no pasa nada. Pero creo que es uno de los grandes retos de las propuestas de innovación a nivel académico. El cómo mido si lo que está pasando es un éxito o no. Y creo que en gran parte depende de hacer un seguimiento de la trayectoria de la persona más adelante y ante todo de no tanto el éxito medido de forma objetiva como el salario y tal, que a veces los yankees sí que hacen ese tipo de estudios, ¿no? Como una cuestión de satisfacción, de la realización profesional, ¿no? de realmente estar satisfecho con las decisiones que has tomado a nivel profesional. No sé cuál era la pregunta, por cierto. Yo tampoco, se me ha olvidado. Luego lo recuperamos. Yo pienso que hay que tocar muchas teclas todavía en el sistema educativo, sin duda, esto es una realidad, pero muchas. Porque es verdad que estamos tendiendo hacia, bueno, el aprendimiento de la IA, ¿no? Que está revolucionando la manera de aprender, que ya hace prácticamente el backend de muchos programas, ¿no? Y hace poco tenía una clase, de hecho, con un alumno que está haciendo un grado en IA y Big Data. Y este chico, estamos viendo base matemáticas, porque quería aprender matemáticas, genuinamente. No por el hecho de que el sistema se lo diga, sino que quería aprender matemáticas genuinamente. Eso es raro de ver hoy en día. Es un rara avis este chico, y yo estoy muy contento de tenerlo en Thinking Academy. Le propuse hacer como una fusión entre lo que él está aprendiendo de IA, que está con un mentor también en Thinking Academy, tenemos en IA, que solamente está trabajando con él de momento, que queremos expandirlo al resto de estudiantes, porque está haciendo un grado en IA específico, ¿no? Y quería enganchar esto con las matemáticas más analíticas, en este caso, resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, E2, efectivamente. Bueno, pues diseñamos un prompt en la IA que solamente se puede redactar si tienes conocimientos en matemáticas realmente, porque no va a decirle resuélveme esto y ya está. No se le da contexto a la IA, con lo cual la IA te lo resuelve mal, hay errores y la iteración es mucho más pesada. En cambio, yo fui con el chico, bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden en solución homogénea particular, bla, 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 no recuerdo exactamente el contexto ahora mismo, pero le dimos un buen prompt, sus 20 líneas prácticamente, ¿no? Condiciones iniciales, etc. Claro, el chico iba viendo como que, hostia, necesito esa base matemática, ¿vale? Que no es directamente, oye, que la IA lo resuelva y ya está. No. Yo también tengo que tener ese conocimiento en matemáticas. Nos sacó un programa de MATLAB que nos permitió dibujar las soluciones de esa ecuación diferencial, la familia de curvas, y hacemos una reflexión muy interesante al final, que toda la familia de curvas tendía hacia una famosa asíntota oblicua, esa de esas que se estudian en bachillerato, que es, aplico la fórmula m igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x, que no saben ni lo que es esos límites. Estamos, a partir de algo súper práctico y actual, que es la IA, estamos dando pasos para llegar a lo que también propone el sistema educativo a través de las matemáticas, que es la matemática más analítica, la de boli y papel, ¿no? Entonces, hay un camino claro y ese ejercicio, mi alumno al acabar me agradeció mucho el insight, diciendo,
oye, veo muy clara la conexión que hay entre lo que yo estoy trabajando en IA y demás, que es lo novedoso, lo palpitante, con las matemáticas, que este chico no había hecho bachillerato, con lo cual se había perdido mucha parte de base en matemáticas. Eso es muy reconfortante para un docente, porque le permite como explorar distintos caminos que antes no eran posibles, con el consiguiente aprendizaje que hay recorriendo esos caminos. O sea, es que aprendes cuando se recorre, no antes de recorrerlo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Si no tiene huellas, no hay huellas sobre ese conocimiento. Entonces, tú, por ejemplo, entrando al tema de... que quería contar esta historia, pero voy a entrar al tema de la IA. ¿Cómo crees que la IA, hablamos de ChatGPT, Cloud, Gemini, todo el software que sea, puede repercutir positivamente en la educación? Le voy a preguntar a ChatGPT a ver qué. A ver, yo soy un absoluto y total ignorante sobre la inteligencia artificial. Con eso me refiero a que la uso, no es que no sepa ni lo que es ni tal. Pago religiosamente mi cuota de ChatGPT, por eso de pagarla, el premium, y lo uso, en mi día a día lo uso. No sé si es cosa de que yo soy un absoluto inútil o que realmente hay muchos fallos, pero a mí muchas veces no me resuelve los problemas como yo quiero que me lo resuelva. Muchas veces. Quizás lo que yo le pido es más complicado de lo que parece a simple vista por una inteligencia artificial, una cosa que a mí me parece una cosa lógica que una especie de programa con bastante potencia debería saber resolver. Sé que los modelos de lenguaje no son exactamente eso, con lo cual creo que ahí hay un mal uso que hago yo de la IA, ¿no? Probablemente con el tiempo pues la IA nos permitirá facilitar muchísimas cosas, ¿no? Bueno, de hecho dicen que eso ya está ocurriendo. Lo dicen. Yo desde mi casa todavía no me facilita mucho la vida, más allá de algunas cosas más chorras, ¿no? Pero dicen que esto ya es posible. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que eso... El hecho de que haya una tecnología que nos haga la vida más fácil para muchas cosas no necesariamente es un impedimento al aprendizaje. Te pongo un ejemplo, la calculadora. La calculadora existe desde hace muchísimos años. Y tú y yo hemos aprendido matemáticas existiendo la calculadora y hemos aprendido cálculo mental perfectamente bien. Y el aprender cálculo mental no es inútil por mucho que existan las calculadoras. Porque si tú quieres entender lo que está ocurriendo, y es importante que las personas entendamos lo que ocurre, aunque luego tengamos herramientas que nos faciliten el trabajo, es importante ese trabajo de entendimiento, porque si no eres capaz de entender algunas cosas, o sea, si no eres capaz de hacer un ejercicio de abstracción para entender ciertas cosas en la vida, te van a pasar cosas en tu vida que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial que no vas a ser capaz de entender, ¿no? Entonces, desarrollar esa capacidad de entendimiento es buena. Y además creo que la IA tiene, solo en este ejemplo que veo una aplicación clarísima de la IA mucho mejor de las que yo intento hacer en mi casa, de lo que has hecho, en este mismo ejemplo ya se ve ese potencial de, no sé, yo recuerdo muchas veces en clase de ingeniería, especialmente primero o segundo año, te meten más caña con el cálculo, el álgebra y estas cosas, ¿no? Recuerdo cálculo 2, que en nuestra universidad era una fusión de cálculo y álgebra, ¿no? Hacías cálculo, álgebra y luego cálculo 2 que eran las dos asignaturas fusionadas. Una fusión, exacto, así a la Dragon Ball, ¿no? Y recuerdo que en esa clase tuve un profesor buenísimo, qué suerte tuve. No me acuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo que era buenísimo. Y el tío muchas veces tiraba de dibujos. Es decir, cuando nos tenía que representar algo difícil de ver, tiraba de dibujos, tiraba de una representación en MATLAB que nos proyectaba para que entendiésemos que eran esas fórmulas que estaba poniendo en la pantalla, que era lo que estábamos calculando, como, pues es que ni me acuerdo ya casi, como esa fórmula matemática, que era la respuesta del ejercicio, la veías dibujada, ¿no? Y eso era importantísimo, ¿no? Entonces, que la IA te facilite la vida, por ejemplo, el potencial de representar gráficamente la IA, este tipo de cosas, pues es fantástico. Que te dé el código de MATLAB, que a veces no es lo más intuitivo del mundo, también es fantástico, que yo lo pongas y ya te lo plasme. Entonces creo que el potencial de la IA para ayudar al aprendizaje es buenísimo. Bueno, de hecho, uno de los... que esto va a sonar muy boomer, quizá, ahora, pero yo hace poquito descubrí lo que era Notebook LM, que no lo conocía. Y yo pensé, pero si esto es la leche, si hubiese tenido esto como estudiante, vamos, me hubiese facilitado muchísimo la vida para estudiar, porque el Notebook LM es una herramienta de IA, tú le cuelgas, no consulta internet, sino que tú le cuelgas las fuentes, un material que, por ejemplo, quieres estudiar, y trabaja únicamente sobre esas fuentes, con lo cual te puede hacer resumen, incluso te hace flashcard con preguntas, etcétera, etcétera. O sea, vamos, ya la IA que está hoy todavía, entre comillas, naciendo, no tiene una implementación todavía, al menos aquí en España, masiva, ni mucho menos.
Yo creo que ya hay muchas herramientas que de aquí a unos años van a ser mainstream total, que ya están, que a día de hoy alguien con un poco de curiosidad ya las puede emplear y mejorar muchísimo su capacidad de aprendizaje. Y otra reflexión que me hace gracia también, yo creo que la IA paradójicamente, no es mía esta reflexión, por supuesto, la he ido por ahí, pero la IA paradójicamente va a darle más importancia a todo lo presencial, a todo lo físico. Porque tú en unos años ya no te vas a poder creer ninguna imagen que veas por internet. Porque podría estar generada por inteligencia artificial, ¿no? No vas a saber si eso es real o no. No te vas a poder, esto ya ocurre, tú no te puedes creer el ejercicio que te entrega un alumno online. Porque lo puede hacer. O la gente que aparece en redes sociales. O la gente que aparece en redes sociales. O... Pero que no, chicos, yo soy real, no te lo vas a querer creer. Entonces, yo creo que si las cosas se hacen bien, esto va a forzar a formas de evaluación del conocimiento, etcétera, más orales, presenciales, ¿no? La gente va a empezar a valorar, pues en lugar de escuchar música que no sabes quién ha hecho, porque puede ser una inteligencia artificial quien la está haciendo, ir a ver un concierto de música. Entonces, sospecho, ya veré, no es una cosa mía, te digo, esta reflexión no es mía, pero estoy de acuerdo con ella. Sospecho que probablemente lo que veamos con el desarrollo de la IA es valorar más todo lo presencial y todo lo humano y todo lo realmente que tú veas tangible, que no pueda ser una IA, ¿no? Hasta el punto en que la IA ya se pueda materializar en lo físico, que ya veremos si eso ocurre, y ahí estaremos todos jodidos, ¿no? Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Sería una tremenda autofagia. Autofagia. Me como a mí mismo, ¿no? Nos devoramos a nosotros mismos. Va a dar mucho que hablar seguramente y va... Para mí, el paradigma educativo a día de hoy sufre... digamos que estamos ante un punto de inflexión muy grande por tres motivos, tres razones. Una de ellas es la IA, clarísimamente, ya lo hemos mencionado. La segunda, redes sociales, la difusión de información, porque también está muy en boga las marcas personales, ¿no? Quiénes somos y demás, que damos un conocimiento desde nuestra persona, con lo cual hay otras personas viéndonos que pueden empatizar con nosotros, ¿no? Y tercero, porque claramente el sistema educativo, como lo conocemos, pues está en crisis, porque digamos que cada vez somos más conscientes de que no está preparando a ningún tipo de profesional, no solamente ingenieros, pero digamos que a gran cantidad de gremios, si se puede decir, pues no los está preparando de la mejor manera posible. Entonces, creo que estamos en un momento muy trascendental, incluso te diría a nivel histórico, para transformar la educación. Y curiosamente también quería mencionar el hecho de que creo que últimamente, dado nuestros casos, el caso de Ángel también, gente que hacemos ingeniería, que por motivos naturales pues nos inclinamos por una ingeniería, pero que realmente queremos desarrollar otras cosas fuera de lo puramente técnico o mecánico, ¿no? que hace la industria, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, si tuvieras que establecer alguna rutina de autodescubrimiento como para prevención de fiasco académico laboral, ¿cuál sería? Así en unos puntos. Vale, solo está grabando. Sí, se ve a través del reflejo. Okay. Vale, solo un tema antes de responder a tu pregunta. Sobre el sistema educativo, ¿no? Sobre los síntomas de fallos del sistema educativo. Has mencionado la IA, has mencionado... ¿Qué has mencionado? ¿Has mencionado un segundo? ¿Redes sociales? Exacto, como la divulgación mucho más amplia de conocimiento de muchas fuentes distintas, ¿correcto? Y has mencionado un tercero que es el fallo estructural, digamos, ¿no? De los síntomas. Y yo creo que el síntoma más importante te lo has dejado, que es los profesores, precisamente. ¿Cuántos profesores hay en el sistema educativo amargados de la vida, ¿no? De estar ahí? Porque el profesor se sitúa justo en el medio de todo lo que no funciona bien en el sistema educativo. Todo. Desde la relación. Dime, la cabeza de turco, bueno, es el que está ahí aguantándolo todo, ¿no? Porque tiene los alumnos que vienen con una mentalidad distinta, los padres de los alumnos que también hay que darlos de comer aparte, el hecho de que el sistema educativo se esté transformando en una especie de mejunje donde tienes que meter a todo el mundo en el mismo lado, no puedes diferenciar porque eso sería discriminar, y entonces los profesores están ahí que tienen que preparar una clase para gente con unas necesidades absolutamente distintas, con unos horarios súper rígidos, con alumnos que cada vez saben más utilizar estas herramientas para que los profesores no están preparados. Entonces,
Ahí, y recientemente ha habido manifestaciones con este tema, ¿no? Y ¿cuántos profesores hay que tienen bajas por depresión, por lumbalgia? Lumbalgia es la típica baja que se coge a la gente que no quiere trabajar más, digamos, está hasta los huevos y dice, tengo lumbalgia, ¿no? Lo cual es un síntoma, también es un síntoma de que los profesores son de los profesionales que yo creo que peor lo pasan. Luego dicen, es que tienen muchas vacaciones. Sí, bueno, enciérrate tú en un aula, tú has sido profesor además, sí. Enciérrate tú en un aula de la ESO, de bachillerato. Correcto. Con lo cual, bueno, creo que ese es el principal síntoma. Creo que si observamos un poco lo que pasa con los profesores en los próximos años, es donde puede venir cambios en el sistema. No sé si irán en la línea adecuada, probablemente no. Pero bueno, veremos cómo se va adaptando. Lo bueno es que en el entorno en el que estamos, cada vez se puede depender menos de la escuela, del conocimiento centralizado en una biblioteca, en una escuela, en una universidad, para aprender. De hecho, hoy en día, creo que en unos años va a ser absolutamente irrelevante. Que el conocimiento puro académico va a ser mucho más eficiente aprenderlo por tu cuenta, mediante... Porque tú has mencionado la IA y las fuentes cada vez más dispersas, la divulgación. Creo que las dos cosas van juntas. ¿Por qué? Porque la IA hace más fácil el trabajo de los divulgadores y porque los divulgadores en su divulgación a la vez me ha salido catalán aquí, a la vez alimentan la IA. Entonces son cosas que se retroalimentan entre ellas, ¿no? Entonces yo creo que vamos cada vez más hacia una educación más descentralizada. No en lo oficial va a seguir siendo el cole, va a seguir siendo la ESO, va a seguir siendo... El establishment va a seguir ahí, pero creo que la gente va a aprender fuera de la escuela. No va a aprender en la escuela, Bueno, de hecho es algo que yo experimenté en la universidad. Yo en la universidad sí que es verdad que al principio iba a todas las clases respetuosamente y trataba de atender. Los últimos años, que es cuando más aprendí en la universidad, cuando iba a una clase era para dormir en la clase. Recuerdo, perdóname mi mujer si me está viendo, no la conocía en esa época, para estar con el Tinder en clase, era típico de esa época, típico de esa época, no, soy un hombre de mi tiempo. Bueno, en todo caso, la pregunta que me habías hecho era sobre qué puedes hacer tú como alumno, ¿no? para ir más allá de lo académico, ¿no? Me decías, sí. O sea, como para... Que tiene mucho que ver con lo que te he respondido ahora, ¿no? Sí. Encontrar tu propio camino, creo que el académico también aplica, pero encontrar tu propio camino a nivel hábitos, entiendo, a nivel de, ¿no? O sea, me dices a nivel de desarrollarme como estudiante y como profesional más a largo plazo. Pues no lo sé, yo te puedo decir de nuevo lo que a mí me sirvió. Y lo que a mí me sirvió en concreto fue empezar a interesarme por disciplinas que tienen poca relación con la ingeniería, que tienen más que ver con la psicología, con el desarrollo personal, con las finanzas personales, con todo lo que tiene que ver a ti mismo como individuo. También muy influido por esta creación de contenido más descentralizada que te hace que entres en contacto. Claro, es que yo me pongo en la piel de mis padres. Pasaron por el sistema educativo, no existía internet. Entonces, tú era imposible que entrases en contacto con ideas de finanzas personales, de lo que es el interés compuesto y tal, si no te lo daban en el cole. Pero hoy en día no. Hoy en día, a la mínima que tú te intereses un poco, ya empiezas a entender este tipo de cosas. Entonces, mi camino en concreto fue, primera nómina, buscar en Google cómo gestionar mi dinero, encontrar un canal de YouTube que se llamaba Trabajar desde casa, donde había varios conceptos sobre finanzas. De ahí, uno de los libros de los que más hablaba en ese canal era Padre Rico, Padre Pobre. Leer Padre Rico, Padre Pobre, flipar en colores. Y a partir de ahí empezar a leer una serie de literatura de desarrollo personal, autoayuda, cosas así que parecen denostadas hoy en día, que a mí me ha ayudado muchísimo a convertirme en lo que soy hoy y a trabajar mi mentalidad, ¿no? Entonces, no sé si es el camino que hay que seguir en general, pero yo siempre que alguien me pregunta le digo, ¿te has leído este libro? Y si no se ha leído, le digo, léete este libro y ya me cuentas. Porque... ¿El capítulo solo? Sí, correcto. Luego yo tengo mi opinión sobre el libro y sobre lo bueno o malo que es y sobre lo brillante que es el principio y lo bastante chorras que es el final. Pero bueno, más allá de eso, creo que leer el libro vale muchísimo la pena y que te abre las puertas a una serie de campos de conocimiento que yo personalmente hasta ese momento no los había visto. Así que más que diseñarte la rutina perfecta que tienes que seguir tú como estudiante para tal, creo que eso puede ser un viaje que cada uno haga, pero en mi opinión pasa por leer cosas distintas a las que estás acostumbrado a leer. Y quien dice leer, dice escuchar un podcast, dice ver un vídeo que hable del tema, dice otras formas de consumir conocimiento, pero consumir conocimiento distinto al que
a que te han impartido en clase, básicamente. Por ejemplo, en Thinking Academy. Cuña publicitaria. Por ir concluyendo, hay una pregunta que sí que un tema me gustaría sacar mucho porque a mí me ha construido muchísimo como persona y mi visión a día de hoy sobre la enseñanza no se podría ejecutar si no la tuviera. Y es viajar, moverse, estar en contacto con distintas culturas, idiomas. En mi caso, pues por haber estado en Estados Unidos, en ese doctorado que al final fue fallido, aunque me quedé con el máster. Un máster americano. ¿Cómo dirías que relevante es viajar, moverse, sobre todo en esa adquisición de conocimiento transversal que tú mencionabas antes? Bueno, por ejemplo, a mí finanzas me ha abierto mucho la mente en esto, pues igual viajar puede ser otro canal. ¿Ese canal tú lo has explotado? Cuéntame un poco sobre eso. Pues aquí te voy a llevar total y absolutamente a la contraria. Yo creo, en mi opinión, en mi caso, en mi vida y en lo que he observado yo a mi alrededor, en mi círculo más cercanísimo, viajar lo encuentro que está total y absolutamente sobrevalorado. Yo encuentro que no tiene por qué ser para todo el mundo, ya me conoces, Víctor, yo no sé decir una cosa. Pero en la gente que yo he visto en mi entorno, una cosa es que disfrutes viajando. De nuevo, si tú has vivido 1940 en un pueblo del interior de España, que casi no sabes ni que existe la electricidad, bueno, creo que la electricidad sí que la tenían, pero ya me entiendes, ¿no? Los semáforos, no sabes lo que es un semáforo. Y te coges y te plantas en medio de Londres, creo que eso puede ser una experiencia que te cambia la vida. Hoy en día, que lo vemos todo, no creo que necesariamente el componente de viajar tenga que abrir los ojos de absolutamente nadie. Y la prueba está en que casi todo el mundo viaja. Hoy en día casi todo el mundo viaja. Creo que el viajar unido con un viaje interior tuyo puede ser que te lo abra. Pero viajar como clave para descubrir, yo no lo veo. Creo que el viaje que de verdad te abre la mente es el viaje hacia adentro. Es el viaje hacia conocerte a ti mismo. Es decir, si para ti viajar por ahí en el mundo es una forma de conocerte más a ti mismo, entonces tengo amigos que lo hacen y que realmente les sirve para eso, ¿no? Entre ellos tú. Pero creo que a veces la gente peca de decir que quiere viajar, esto lo he vivido yo muy de cerca, para cambiar de entorno cuando lo que necesitas cambiar no es el entorno, es lo que está ocurriendo dentro tuyo, ¿no? Y creo que a veces la gente usa el contexto del viaje como excusa para postergar afrontar ciertos problemas. Me voy de aquí, me voy a otro lado, y estos problemas parece que se quedan ahí, pero no, esos problemas, tú lo sabes, Víctor, te van a acompañar, ¿no? Y solo se van a resolver esos problemas cuando el viaje lo hagas hacia adentro. Lo siento. Y hola, mamá. Me quedo sin palabras. Bueno, vamos a ir poniéndole un poco el cierre al vídeo, al podcast. Últimos consejos para un estudiante de ingeniería. Así que se te venga a la mente. Vale. Yo no soy nadie para dar consejos a un estudiante que no conozco, ¿no? Pero sí que yo creo que puedo mencionar algunos de los errores que yo cometí y algunos de los aciertos que tuve también para que la gente a quien le sirvan que los aproveche. Primer error que yo cometí grandísimo, que si pudiese volver atrás lo corregiría, es no entrar en contacto con la escuela, con la empresa, con prácticas de diferente tipo lo más rápidamente posible. Es decir, ir a la universidad para ir a clase y solo quedarte en ir a clase... Uy, que rompo el micro. Espérate. Vale, eso. Pues ir a la universidad para ir a clase y solo quedarte con ir a clase no me parece que te vaya a aportar mucho. Es súper arriesgado porque te puedes descubrir cuando acabes, como me pasó a mí, que no te ha servido de nada o que podrías haber ido a empresa y ahorrarte cierto esfuerzo, ¿no? Por tanto, por un lado, intentar llevar el conocimiento de la universidad al mundo real lo más rápidamente posible. Eso como gran fallo a evitar, al menos en mi experiencia. Gran acierto, apoyarte en tus compañeros de universidad, o si no son los compañeros de universidad, gente que puedas conocer que está haciendo un trabajo parecido al tuyo, para sacar las cosas adelante. Algo que yo hice y que fue, primero, muy divertido,
Segundo, una experiencia que me quedo para toda la vida y una relación muy especial que generé con mis amigos de la universidad gracias a eso, eso sí que lo hicimos en equipo. Nosotros cada examen de la universidad, mi grupito de la universidad, lo preparábamos juntos. Y eso nos ayudó tantísimo a afrontar la de horas y horas y horas y horas de estudio que tienes que hacer si quieres sacar una ingeniería, que yo no lo imagino, no creo que yo solo lo hubiese conseguido, sinceramente. Y mira que yo precisamente era de los que cuando quedábamos juntos llevaba un poco la batuta, ¿no? Que así le explicaba a los demás cómo se hacía. Pero es que yo me di cuenta que yo aprendo muchas veces explicando a los demás, ¿no? Plasmando una idea, viendo si la idea es buena o no, porque la otra persona igual no le convence, y yo digo, es que es verdad que igual estoy equivocado, ¿no? Es mi forma de aprender, es esa. ¿Qué pasa? Que en el grupo igual hay otro que su forma de aprender es la repetición. Pues eso puede ocurrir, yo creo que también. O el escuchar, o el detectar errores en otros, o no sé. Entonces creo que cuando te juntas con un grupito, que primero de todo haya buen rollo, y segundo de todo os complementéis entre vosotros, no le llamaría quizá eso trabajo en equipo, le llamaría trabajo individual alineado, pero creo que a mí fue una cosa que sin duda me salvó. Si no hubiese hecho eso, no hubiese podido sacar la carrera como la saqué. Así que, por un lado, evitar quedarte encerrado en las clases y no ir a intentar tocar el mundo laboral lo antes posible. Y como acierto que yo tuve, que creo que no lo hemos mencionado, formar parte de un grupo en el que quedéis juntos para estudiar, en que sea divertido, en el que luego comentéis, en que haya anécdotas y tal. Esa parte de tribu, ¿no? Un poco. Creo que es importantísima para algo tan difícil como sacar una ingeniería adelante. Maravilloso. Le ponemos el closer a todo esto, el cierre al podcast con Néstor. Yo soy Mates y Física con Víctor en Instagram. Puedes ver ya mis casos de éxito. Estamos ya reventándolo con los alumnos en Thinking Academy y seguiremos trabajando para más casos de éxito. Así que puedes ver mi Instagram y contactarme vía WhatsApp si quieres informarte sobre mi metodología y cómo lo vamos a trabajar para tu caso concreto. Y luego Néstor, pues Finanzas con Néstor en YouTube también, ir a ver su canal. Ya no se llama así. ¿No se llama así? ¿Cómo se llama Néstor? Ahora se llama Néstor Navalón y no vais a encontrar todavía ningún vídeo, pero bueno, eso ya lo explicaré en el canal. Pues ya está. Pero bueno, está al tanto por si acaso. Pues nada, Néstor, un placer. Moltes gràcies. A tú. Y nos vemos en el siguiente. Y razona, no memorices.